UPTV. El mes de diciembre está relacionado a compras, gastos y fiestas. Es uno de los meses con mayor movimiento comercial y vehicular. Las personas salen a la calle a comprar sus adornos navideños, la comida para la cena navideña y los regalos para sus seres queridos durante estas fiestas. De hecho, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá confirma que se generarán alrededor de 9.000 millones de dólares en el comercio interno. ¿Está el panameño preparado para hacerle frente a estos gastos? Estos y muchos temas lo veremos más adelante con una experta en el tema. Ya regresamos. UPTV. Amables televidentes, esto es Mirada Económica. Yo soy Luz Mejía y los acompañaré el resto del programa. En esta ocasión contamos con la presencia de una experta en el tema, la profesora Ana Elvira Patiño, que es profesora e investigadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Economía, quien abordará el tema. Muy bien, profesora Patiño, bienvenida y gracias por estar con nosotros. ¿Nos puede explicar un poco cuál es la relación ingreso-consumo del panameño durante estas fechas? Buenos días, gracias Luz por la invitación, a UPTV también por la invitación. La relación consumo-ingreso tiene más que ver no con el mes de diciembre, desde mi perspectiva y de la de muchos economistas, tiene que ver con la educación que tengan las personas al momento de realizar sus compras, y eso es todo el año. Durante todo el año el consumista o la persona que va a hacer una compra no está preparada en términos de priorizar su consumo, ¿verdad? Entonces las personas lo que hacen es disponer del efectivo inmediato sin entrar en todos los procesos que lleva un presupuesto. ¿Cuáles son? Primero, priorizar cuáles son sus necesidades básicas, fundamentales. Y después de ello, entonces, ver cuánto es su ingreso disponible para poder accesar a ese consumo. ¿Pero considera usted que se acentúa durante este mes el consumo? Claro, se acentúa en términos de que hay una generación mayor de ingresos, que las personas retiran sus ahorros, que hay pagos de 13º mes, que hay bonos navideños en diferentes empresas públicas y privadas. Y por supuesto, al tener mayor acceso a una cantidad de ingresos que no tenía disponible durante todo el año, entonces lo va a consumir. Yo pienso que la problemática principal es la educación que tiene la persona al momento de realizar su consumo, o al momento de realizar su compra, ¿verdad? Focalizar qué necesita, qué le es útil en función de sus ingresos. Hay un papel muy importante que juegan las tarjetas de crédito, ¿verdad? Porque entra la especulación entre la capacidad de ingreso que tiene la persona. Las personas piensan, los consumidores piensan que las tarjetas de crédito son dinero disponibles para consumir. Las tarjetas de crédito son niveles de endeudamiento. Entonces, claro, generan mayor capacidad de consumo, pero también a su vez mayores niveles de endeudamiento. Entonces, para estas fechas, no solamente hay más dinero en la economía panameña, sino que también hay más crédito disponible. Usted ve las entidades financieras y bancarias otorgando más financiamiento a través del crédito de las tarjetas. Entonces eso crea esta burbuja de financiera en términos de que la persona considera que tiene mayor ingreso disponible para gastar. ¿Usted considera que las entidades financieras deberían contribuir a la educación de las personas sobre su comportamiento de compra? Yo considero que es una responsabilidad básicamente del Estado, es una responsabilidad pública. O sea, tenemos las universidades, las escuelas, el mismo gobierno, hacer una política de divulgación masiva para el consumidor en términos generales. O sea, de la misma forma que se dan las campañas publicitarias para generar gasto y consumo en las personas, también que se den las campañas de educación, el cómo, el presupuesto familiar, cómo se elabora esto. Primero, ¿qué debo cancelar? ¿Cuáles son mis prioridades? La renta, los servicios básicos, electricidad, agua, alquiler, las necesidades de alimentación, la vestimenta.
Una vez he evacuado y he subsanado todas mis necesidades básicas, entonces puedo disponer de otros ingresos para otro tipo de gastos. Pero las personas no priorizan, ¿verdad? No tienen porque no lo conocen, no lo saben, no hay una educación en el consumo. Que eso se ha estado dando de manera superficial o de manera primaria en las escuelas. Ahora hay un programa a través de las escuelas en que se les da familia y consumo, pero no es lo que se necesita. Se necesita que las personas conozcan, ¿verdad?, cómo hacer un presupuesto, tal personal y familiar. ¿Qué otras iniciativas hay del sector gubernamental o de una u otra organización con respecto al tema? Bueno, yo he escuchado de iniciativas muy interesantes de la ACODECO en términos de educar en el consumo, en campañas que ellos mismos han divulgado, propiciando que el consumidor cotice. Por ejemplo, mínimamente, que cotice un aparato electrónico que va a adquirir, que cotice en diferentes establecimientos comerciales donde es la mejor oferta, ¿verdad? Que revise las garantías, que evalúe las necesidades, el costo de transporte y todos esos temas antes de adquirir un bien. Entonces, pienso que la ACODECO ha jugado un rol importante. También he escuchado iniciativas por parte de la ANPYME, que también ha jugado un rol también importante en esto de la educación del consumo. La Universidad de Panamá, por supuesto. Hemos tenido programas interesantes, como el proyecto de la 24 de diciembre, donde acudíamos a las comunidades locales a enseñarles educación en el consumo, presupuesto familiar, cómo elaborarlos, cómo elaborar un presupuesto en conjunto con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el que esté dentro del hogar, para saber cuáles son las necesidades básicas de la familia, con cuánto ingreso se cuenta en la familia para entonces poder disponer al gasto. Pero no realizar el gasto sin siquiera haber programado el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el mes de diciembre? Como usted bien plantea, hay mucho ingreso. Hay mucho ingreso producto de diferentes vías, ya sea ahorros de Navidad, ya sean 13º, los bonos, pero esto no quiere decir que las personas se lo gastan porque no solamente porque el dinero está, sino que tiene la necesidad. El panameño tiene la necesidad. El salario mínimo no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, tiene la necesidad, o sea, tiene derechos a tener una cena de Navidad, tiene derechos a intercambiar obsequios con sus familiares. O sea, no es un tema cultural, pero a la vez es un tema también de la educación en el consumo, repito, reitero que definitivamente las personas consumirían con más conciencia si tuviesen ese nivel de educación. Muy interesante el tema, regresamos después del corte. UPTV. ¿Sabías que de todas las universidades que hay en Centroamérica, la Universidad de Panamá es la primera que cuenta con 7 edificios de innovación y alta tecnología, construidos en los centros regionales para disminuir la brecha digital en el país? UPTV. Durante el mes de diciembre están circulando alrededor de 416 millones de dólares en concepto de ahorros y el desembolso del 13º mes, tanto la empresa privada como el sector gubernamental. Muchas veces los panameños se abocan a despilfarrar o gastarse el dinero y no piensan de pronto en guardar o ahorrar. ¿Qué piensa usted con respecto a eso, tomando en cuenta la educación del consumo que usted mencionaba anteriormente? Sí, en Panamá definitivamente tenemos una sociedad altamente consumista, ¿sabes? Somos consumistas en términos generales. Y ello tiene que ver con un problema cultural y también tiene que ver con un problema de los medios de comunicación. Yo considero que se divulga mucho, se propaganda mucho el consumir, ¿verdad? Vivimos bombardeados de campañas publicitarias incitando el consumo, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, la misma sociedad en términos generales
no tiene una conciencia clara de cuáles son sus necesidades básicas, no sabe priorizar sus necesidades. O sea, inmediatamente pasa el mes de diciembre, vienen las matrículas escolares, viene el año lectivo y la población no planifica su gasto, no planifica su gasto para el futuro. Piensan en el hoy y no en el mañana, ¿verdad? Independientemente de que, bueno, el 13º también se paga en 3 oportunidades en el año, entonces pensarán, no, tengo la oportunidad de tener el dinero más adelante. También, bueno, puedo disponer de un préstamo personal, puedo disponer de una tarjeta de crédito, y con ese supuesto se van abocados al comprar de más, al abusar del consumo, ¿verdad? Y es una cuestión muy preocupante, porque al final el alto nivel de endeudamiento, aparejado con la falta de dinero, la falta de liquidez en los bolsillos de los panameños y las panameñas, es una cuestión terrible. Después entonces vemos en las instituciones públicas y privadas el tema de la usura, de los préstamos informales, ¿verdad? Cuando ya la persona no tiene mayor capacidad de endeudamiento a nivel formal, entonces viene la parte de la usura, el crédito informal, entonces agobiando más al consumidor. O sea, esta es una problemática que no solamente va asociada al tema de que hay mayores ingresos en el mes de diciembre, sino que la persona, por no tener educación en el consumo, no saber planificar sus compras, sus gastos, entonces se ven abocadas a altos niveles de endeudamiento. Y esto es terrible, porque entonces esta es una temática que al final termina con el tema de problemas familiares internos. ¿Cuántos divorcios no se dan por el tema de problemas económicos dentro del hogar, por altos niveles de endeudamiento y de ambos miembros de la pareja? Entonces, ¿qué resulta? Que si hubiese una planificación previa dentro del hogar, una planificación de lo que vamos a gastar, de lo que debemos consumir, de lo que realmente necesitamos, tal vez se evitaran todos estos problemas. O sea, que usted considera que el consumismo además afecta lo que es el sector en base a lo social también, por supuesto, en las personas y en las familias. Tiene graves implicancias a nivel de la familia, de la parte de la sociedad en términos generales. Una persona que no tiene ingresos para comer, porque se los ha gastado todo, porque ya no tiene mayor capacidad de endeudamiento y no puede suplir su necesidad básica, que por lo menos la alimentación, la salud y el transporte, la vivienda, ni se diga. Entonces, ¿qué es lo que tiene que priorizar el panameño a la hora de elaborar un presupuesto? Bueno, primero, ¿cuánto genero? ¿Cuánto genero? Gano $500 al mes, por ejemplo. De allí, deducir lo que no puede gastar. ¿Qué es lo que no puede gastar? Lo que está comprometido con servicios básicos, con el alquiler de la vivienda, el pago de su vivienda, el pago de los servicios de electricidad, agua, el pago de la educación, de los medicamentos. Cuando ya he evacuado todos esos gastos y tengo un excedente, o tengo un excedente a mi favor, con ese puedo disponer para otras erogaciones que no son las básicas, que son aquellas erogaciones que quiero hacer por cariño, por bienes suntuarios, por ejemplo, por un obsequio. Si no tengo el dinero para hacer el obsequio, porque tengo que suplir mis necesidades básicas, esa es la realidad, ¿verdad? Entonces, claro, es muy fácil decirle a una persona, miren, no consuma lo que no puede pagar, pero el panameño tiene derecho, la panameña tiene derecho a disfrutar de sus fiestas. Y todo el tipo de celebración, ya sea de índole religiosa, cultural, cívica, tiene derecho. El tema aquí es que adicional a eso, entonces vemos los bajos salarios. Tenemos bajos salarios y un elevado nivel de vida. Cada día las cosas están más costosas. El comer fuera del hogar es muy costoso. Disfrutar de una actividad de esparcimiento es muy costosa. Entonces, hay que planificarlo con los recursos disponibles, por un lado, y por otro lado, también de parte del sector público, crear políticas públicas, una para el tema de la educación y el consumo, otra por el tema de la revisión de los salarios, otra por el tema de la publicidad y la forma en que se hace llegar el comercio a las personas. Cada día se facilita más las compras, pero no se dice cómo se deben hacer, cuál es la seguridad en la compra, o sea, cómo se debe hacer, qué debe usted hacer y qué no debe hacer. Esas son cuestiones muy importantes porque la población, tal vez por un tema de confianza o de ingenuidad, acude a comprar bienes, primero que no está seguro de que tenga una garantía, de su costo, de que en otro local tal vez esté más económico, o ni siquiera está seguro de su necesidad de ese bien.
Entonces, ese es un tema importante. En otras culturas, yo le puedo citar en el tema de Europa, en Suiza, por ejemplo, la comunidad está tan bien organizada a nivel de la sociedad civil que si un producto no posee las garantías y no tiene la calidad que está enunciada en su etiquetado, la sociedad simplemente no la consume. Cierran filas y no la consumen y ese producto se deja de vender. En Panamá no tenemos esa educación. En Panamá tenemos un individualismo y alto consumismo. Las personas no tienen esa educación. Entonces, el hecho de estar organizadas en otras sociedades, que realmente las personas son más conscientes de su nivel de ingreso, de sus derechos y su nivel de gasto, entonces las cosas caminan un poquito mejor. Yo pienso que podríamos hacer un esfuerzo conjunto. En la universidad podríamos apoyar esas iniciativas que vengan de parte del sector gubernamental y entonces prestarnos a ayudar a cada una de las localidades, las que se pueda, a educarlos en el consumo, a cómo se hace un presupuesto familiar básico. No tiene que ser muy complicado, es algo sencillo. ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto es mis gastos? ¿Cuánto me queda para disponer para otras actividades? Eso es elemental, fundamental en el tema del gasto familiar. Muchas gracias, profesora. Nos vamos a un corte, regresamos con la parte final del programa Mirada Económica. UPTV. ¿Sabías que en muchas familias de escasos recursos económicos ha mejorado su situación gracias a los proyectos para la erradicación de la pobreza que lleva adelante la Universidad de Panamá? UPTV. Amables televidentes, eso es Mirada Económica. Regresamos con la parte final del programa. Profesora Patiño, hemos hablado un poco de la falta de educación del consumidor, de todo el circulante que está en la calle para el mes de diciembre y cómo la gente a veces no prioriza entre sus necesidades. ¿Y qué pasa por lo menos con los ahorros que reciben? Las personas muchas veces lo gastan, pero no ahorran. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué recomendaciones habría en este caso? En cuanto a los ahorros, es muy importante, fíjese, es primero crear desde la infancia la necesidad o la cultura del ahorro, enseñarle a los muy pequeños a ahorrar sus pequeños dineros que ellos tienen, de los que tienen disponibles, que le creen esa conciencia del ahorro, para cuando estén ya grandes, ya sean personas responsables, estén acostumbrados al ahorro, primero. Segundo, no se tiene el ahorro por un año. Hay una concepción equivocada y errónea con respecto a que los ahorros se tienen que gastar. Los ahorros no se tienen que gastar, los ahorros son ahorros. ¿Cuál es la ganancia de ahorrar? Es planificar para el futuro. Tienes que tener un objetivo en mente al momento de ahorrar. ¿Cuál es el objetivo del panameño cuando ahorra o de la panameña? ¿Me lo voy a gastar en diciembre? Pues no debe ser ese, debe ser un objetivo. Quiero terminar la universidad, por ejemplo, quiero ampliar la casa, es otro ejemplo, quiero adquirir un automóvil, quiero pagar unas vacaciones, quiero mejorar algún tema de salud, quiero realizarme alguna operación que necesitaba y no tenía el dinero. El tema del ahorro está vinculado con las metas, con los objetivos que tienes para ese ahorro. No es una meta de corto plazo, de un año, eso es cortoplacista. Una persona que ahorra para que en diciembre recoger su ahorro y gastárselo no está ahorrando. Pero hay mucha promoción con respecto a esas tarjetas navideñas, claro, las entidades financieras. Eso es lo que yo le digo, que el tema de cómo se da la apertura comercial a través de los medios de comunicación, en lo que el consumismo, se incentiva de forma agresiva el consumismo, eso no está bien. No está bien porque no estamos educando a la población. Deberíamos educarlos en términos de que puedan reservar esos ahorros para el futuro. Panameño, por ejemplo, hace mucho tiempo, hace 10 años, recuerdo, o 10 o 15 años yo escuchaba, no te lo gastes todos. Era una campaña publicitaria muy bonita. Panameño, no te lo gastes todo, ahorra para el futuro, planifica la necesidad que tú tengas en el futuro. Era una campaña que debía seguirse dando,
No se ha retomado entonces estas iniciativas, estas campañas. No se ha retomado, lo que se ha retomado es Black Friday, por ejemplo. ¿Qué le puedo decir? Consuman lo más que puedan y aprovechen que esto es la gran ventaja, aprovechar y gastar todo lo que usted tenga disponible porque hay ofertas. Las ofertas se aprovechan siempre y cuando usted tenga la necesidad de ese bien, siempre y cuando ese bien le rinda una utilidad. No debe comprar un bien que para usted no tiene ninguna utilidad ni tiene ningún beneficio. Comprarlo porque está económico no es lógico, no es coherente. Entonces eso hay que educarlo en la población, hay que decirle a la juventud, sobre todo la juventud es muy dada a las cuestiones materiales, ¿ya? Entonces quieren todas las tecnologías, quieren todos los recursos tecnológicos disponibles, pero deberían tener la conciencia y las responsabilidades que implica el adquirir este tipo de bienes. Y eso no se está vendiendo, o sea, no se está dando a los medios de comunicación de forma, la divulgación masiva, vendiéndoles una educación en el consumo, cómo se hace un presupuesto, qué deben consumir, qué no deben consumir, cuál es el objetivo del ahorro, por qué el ahorro es importante. No se hace para gastarlo, se hace para planificar para el futuro, cuando tienes objetivos y metas claras. También en las instituciones bancarias, también se debería jugar ese pequeño papel en el cual se le dice por qué el ahorro es importante mantenerlo, por qué es importante tenerlo 5 o 10 años, no necesariamente para Navidad solamente, ¿verdad? No verlo como que el panameño no planifica, sino que siempre va a ser pensando en el día a día y no pensando en el futuro. ¿Considera que este esfuerzo por educar al panameño en cuanto al ahorro, a evitar tanto el consumismo, debería ser un esfuerzo en conjunto o solamente debería ser el factor gubernamental, el sector gubernamental? Bueno, es que es una gran responsabilidad, pienso yo, de las políticas públicas, de los tomadores de decisiones a nivel del Estado. Pero sí, es importante que sea, en términos generales, que esté implicado el sector privado, el sector educativo. Nosotros jugamos un rol muy importante aquí. Tiene que ser una educación tipo la educación ambiental, que se cree conciencia de muy pequeño el niño hasta muy adulta la persona, y que es un esfuerzo de todos y todas, o sea, de todos los sectores. Claro que quien tiene que liderar todo este tipo de conciencia en el consumo es el sector público. Definitivamente el gobierno, el Estado, son los que tienen que dictar las pautas y tienen que liderar este proceso de concienciación a la población con respecto a cómo gastar sus ingresos disponibles, cómo consumir, cómo es adecuado el consumo. Debe ser una dinámica muy parecida a la educación ambiental. Ha calado la educación ambiental. Ya vemos los jóvenes que desde niños se les inculcó la educación ambiental, han ido ellos creciendo y ya son adolescentes con conciencia. Bueno, entonces eso debemos hacerlo también desde la infancia, en los niños, el tema del ahorro, el tema de la educación del consumo, para que sean unos adultos responsables el día de mañana. Tendremos mejores y mejores panameñas en el futuro, si eso se da desde ahora. Profesora, el tema del programa de control de precios, ¿usted considera que le ha servido al panameño para ahorrar en su canasta básica? Pues pienso que le ha representado, por supuesto, un ahorro en términos de que la canasta ha disminuido de precio. Definitivamente la canasta ha disminuido de precio y eso ha ayudado para que el panameño y panameña pueda tener acceso a productos alimenticios, ¿verdad?, que necesita. Sin embargo, no solo de pan vive el hombre, se dice, ¿no?, ni la mujer. No solamente la población necesita alimentarse, también necesita vestirse, también necesita educarse, también necesita temas de salud, también necesita transportarse. Entonces, la política de control de precios es exclusiva sobre ciertos alimentos y exclusiva sobre alimentos. Entonces, no se toca la otra parte. Entonces, las demás necesidades son muy importantes de la población y satisfacer esas necesidades también son importantes. Entonces, la política de control de precios está muy bien. Yo no digo que no, yo la apoyo, la política pública, pero deben haber otras políticas parecidas en el tema de la vivienda, el transporte, vestimenta, educación, salud, que ayuden también al panameño a poder ahorrar. Pero ese ahorro es ínfimo, es poco significativo, porque solamente en términos de alimentos. Y ciertos alimentos, no en todos. Entonces, claro, la política es buena, pero sería mejor si la planificamos de otra manera, si no es temporal, porque la medida es temporal y se va a levantar en diciembre, termina, y después de eso, ¿qué va a pasar? Entonces, todo esto, si hubiese una adecuada planificación de la política de control de precios sobre los alimentos y acompañada de otras políticas de control de precios sobre otras necesidades importantes también, en términos de educación, vivienda, salud y lo que ya le decía,
tal vez entonces sí podría representar un ahorro significativo para la población, que ya está muy golpeada por el alto nivel de vida que tenemos en Panamá. Profesora, un mensaje final a los televidentes. Bueno, yo les recomendaría a todos y a todas que con los recursos disponibles para este mes de diciembre, planifiquen sus gastos, prioricen sus necesidades y las de sus seres queridos. Piensen que no todo es para el hoy, también el futuro cuenta y tenemos que ver en el futuro de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, sus necesidades básicas y las nuestras. Planifiquemos para el futuro, compremos lo que necesitemos, no más allá de nuestras necesidades ni de nuestras capacidades de crédito ni de consumo. Les pediría que tomaran conciencia sobre su erogación, tomaran conciencia sobre sus necesidades y sobre lo que les beneficia, no solamente en el corto plazo, sino en el futuro. Tomemos conciencia para que nuestros hijos también, que están viendo nuestro ejemplo de cómo nosotros consumimos, ellos también crezcan con ese ambiente, con ese ejemplo, con esa imagen del cómo ellos ser unos adultos responsables en el consumo. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en el programa. Tomaremos en consideración sus consejos. Nos despedimos no sin antes desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Esto es Mirada Económica. UPTV. UPTV.